Estamos con Loli, con Dolores Ucochañay, candidata a PhD en Psicología Organizacional. Estamos conversando sobre metodología de la investigación en esta entrevista, ¿no? Loli, ¿cuál es el mejor método para hacer psicología organizacional? ¿Serán cuantitativos, serán cualitativos? A ver, desde mi experiencia y no solo desde ahí, sino revisando literatura sobre el tema de metodología en el área de la psicología organizacional, yo te podría decir que no existe un método idóneo. Los dos son métodos importantes y que han sido muy utilizados en el área organizacional. Los estudios cuantitativos nos ayudan mucho a generalizar, a cuantificar, a medir variables. Por ejemplo, el tema de la motivación, el tema del liderazgo, comunicación, etcétera, que nos puede ser muy útil medir y saber qué está sucediendo. Pero en cambio, el enfoque cualitativo también es muy importante y es muy usado. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo, en cambio, nos ayuda a entender a profundidad un tema y a entenderlo dentro de un contexto, que esa es la parte más rica del método cualitativo. Entonces, si uno hace una revisión de los artículos que se escriben sobre temas organizacionales, uno se va a encontrar que, por un lado, existen muchos artículos cuantitativos, pero también muchos que utilizan la metodología cualitativa. ¿Y se pueden combinar? Exacto. Entonces, no podríamos decir que hay uno mejor que otro. Yeah. Todo va a estar definido básicamente por la pregunta de investigación que yo tenga. Esa es la base para luego yo determinar con qué metodología quiero responder esa pregunta. Y ahí yo tendré que definir en función de la pregunta de investigación qué es el método mejor. Ahora, ¿se pueden combinar? Sí. Es posible combinar y es lo que les llamamos en metodología los enfoques mixtos. Sin embargo, en la literatura sobre psicología organizacional hay muy pocos estudios que utilicen un enfoque mixto, digámoslo así. Y claro, eso es bastante entendible porque los investigadores nos vamos focalizando y especializando en una metodología. Entonces, si yo voy a hacer mi investigación y quiero combinarla, realmente necesito conformar un grupo, un equipo más fuerte que tenga que maneje las dos metodologías. Y eso a veces es complicado. Y además, hasta el mismo lenguaje que utilizamos en un método, en las partes, la teoría cualitativa y la cuantitativa, es bastante difícil combinar. Sin embargo, justo leí hace algunos días un artículo en el que más bien los investigadores del área organizacional están reclamando que se hagan más estudios mixtos, porque obviamente nos estamos perdiendo la riqueza de poder entender un fenómeno que nosotros queremos investigar, por ejemplo, el tema de cambio organizacional, que es el que yo investigo. Nos perdemos de entenderle mucho de una manera más completa. ¿Sí? Es decir, entender los elementos cuantitativos, es decir, poder contabilizar los resultados que se han logrado del cambio y poder entender, obviamente, cómo es que se lograron esos resultados. Entonces, más bien ahora lo que los investigadores piden es que se hagan estudios mixtos. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Por la especialización de los investigadores en un método. Exacto, y obviamente el lenguaje. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de métodos cuantitativos, son métodos mucho más rigurosos en el tema de la medición, en el tema de la cuantificación, las estadísticas, etc. Y en cambio, cuando vamos desde el lado cualitativo, obviamente nosotros nos focalizamos más en los significados que los individuos les dan a cierta situación. Y poder combinar esas dos visiones es difícil. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos muestreo, creo que es un punto clave en el tema de las metodologías. Desde el enfoque cuantitativo, el muestreo sigue todo un proceso riguroso, estadístico, con una fórmula muy específica, con un número exacto. La muestra tiene que cumplir ciertas características y yo de ahí puedo generalizar los resultados. Pero en cambio, desde el enfoque cualitativo,
el muestreo sigue más bien una lógica que le llamamos una lógica teórica. Es decir, yo más bien voy seleccionando a las personas a las cuales voy a entrevistar, por ejemplo, para la muestra. Y eso las personas que trabajan desde el enfoque cuantitativo le ven como sesgado. Entonces dicen, ¿cómo pueden ustedes sacar conclusiones si tomaron ustedes deliberadamente a ciertas personas? Entonces, llegar a ese tipo de acuerdos es difícil. Además de que hay temas también prácticos. Es decir, una investigación mixta requiere muchísimos más recursos. Entonces, los recursos para investigación no es que hayan muchos. Entonces, tener un bloque de recursos fuertes para cubrir esta investigación no es tan factible. Por eso son más bien investigaciones más pequeñas que cubren un solo metodología. Gracias, Laura.